Y la derivada de la derivada sería la segunda derivada. Mm, Es igual 0. ya. Y ahora hay que despejar eso. Entonces, tenemos que es 2 más 2 por y derivada, más 2i y 2 derivada. Al final lo dejé igual. Igual. Voy a pasar esto para el otro lado. Entonces va a quedar menos 2 menos 2i derivada derivada. ¿Ya? Finalmente, la segunda derivada de i, eso que está multiplicando, pasaría dividiendo. Sería menos 2 menos 2i derivada, Ya, dividido en 2i. ¿Ya? ya. Y lo último es que ese i derivada no puede quedar así. Entonces, el i derivada hay que saber cuál es el valor. Y eso está en el paso anterior, aquí. Ahí apareció el primer i derivada, entonces de ahí se puede despejar. Entonces, cuando usted tenga que hacer estos ejercicios de sacar dos o tercera derivada de la Ujú, función implícita, se llama función implícita porque está el x y el y juntos dentro de la ecuación. ujú. Entonces, tiene que ir viendo que al final el ejercicio le va a ir quedando con todo. Por ejemplo, si usted tiene que sacar la tercera derivada, le va a quedar aquí adentro la segunda y la primera. Y Ya, eso tiene que reemplazarlos del ejercicio, donde fueron apareciendo. ya. Cuando derivó una vez, ahí apareció. Cuando derivó la segunda vez, ahí Eso aparece la sería. segunda. Entonces aquí despejamos el i' y nos va a quedar el 2x, pasa restando, quedaría menos 2x, y este 2i que está multiplicando pasaría dividiendo. En ese orden, primero el 2x restando, luego el 2i dividiendo. Entonces se elimina el 2 con el 2 y queda que i' es menos x sobre y. Entonces eso es lo que tendría que ir aquí. En lugar de colocar y', colocamos menos x sobre y. Y como se multiplicaba dos veces, entonces sería x cuadrado sobre y cuadrado. ¿Se entendió eso? Está medio enredado, pero con práctica se entiende. Sí, eso se llama, como insisto, se llama derivada implícita. ¿Por qué se Derivada. llama implícita? Porque los ejercicios tradicionales siempre son y es igual a tal cosa. Y ahí está despejado. Pero estos ejercicios no están entre medio. Pueden haber ejercicios que aparezca el x multiplicado por el y. Ya. Entonces, a ver, por ejemplo, podría aparecer x cuadrado más xy más y cuadrado igual a 0. Eso también sería derivada implícita. ¿Por qué? Porque no podemos despejarlo. ¿Cómo lo hacemos aquí? Para dejar y es igual a algo y Mm, aplicar la fórmula de derivada. No se puede, son muy difíciles. Entonces derivamos implícitamente considerando que el y es función del x. Entonces, el y lo derivamos igual, con las mismas reglas de la derivación de siempre, solo que después hay que agregarle el y'. ya, Entonces, derivamos implícitamente para encontrar la primera derivada. ya. Se entiende que siempre que el y es el que depende del x, ¿ya? Entonces, la derivada de x cuadrado, 2x. No sé. La derivada de x por y, multiplicación. Así que hay que aplicar la regla de la multiplicación, Ya, ¿ya? Derivada del primero, ya. 1, Uno. ¿cierto? 1 por el segundo, Por un 1 segundo. por y. Aquí no coloco y', porque solo dije por el segundo. Sí. Más el primero por la Ya. derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo? Uno. 1. Pero como es y, tenemos que agregarle 1 y'. Ya.
En vez de poner 1, Cada se vez pone 1 también, es que, por ejemplo, si hubiese sido, a ver, si hubiese sido un i cuadrado, la derivada sería 2i y prima. Cada vez le agregamos ese i prima 1. Ya. a la fórmula que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, la semana pasada les decía que ustedes se aprendieran la fórmula de la raíz cuadrada. Si es raíz cuadrada de i, ustedes tienen que saber que la derivada es 1/2 abajo, raíz cuadrada de i, y como es de i, le agregamos i prima. Esa es la fórmula de la raíz. Sí, pues, eso está en las tablas de derivada. Más, aquí viene el otro. La derivada de esta tercera parte, Ujú. derivada de i cuadrado, 2i, por i prima, ¿ya? Porque estamos derivando el y. Entonces, si quiero despejar esto, tengo y' aquí, y' acá, hay que Ya. factorizar. Entonces, tomamos estos dos, factorizamos por y' y nos queda factor de x más 2i, Ya. ¿cierto? Sí. Este x y este y que no tienen y', no se factorizaron, los Ya. cambiamos. Ya. Menos 2x menos i. Finalmente, y' sería menos 2x menos i dividido en x más 2i. ¿Ve? Ahora, si quisiéramos sacar la segunda derivada, tendríamos que aplicar la regla de la división. Aquí ya con esto está la primera derivada. Con esto está la primera derivada. Así que vamos a sacarlo una vez más, la segunda derivada, Ya. para practicar el truquito que les estoy diciendo. Mm. Entonces, si esto lo tomamos y lo derivamos de nuevo, vamos a encontrar la segunda derivada de i. Aplicando la regla de la división, sería la derivada de arriba, Sí. ¿cierto? Por el de abajo. Por el de abajo. Entonces, ¿cuánto es la derivada de arriba? Allá arriba. Menos 2. Menos 1. Menos 2, menos 2, menos 1. 1. 1, pero y', Pero es derivada. Ya. Prima. con el y' porque estamos derivando y. La Ya. derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos, ¿cierto? Mm. El de arriba por el de abajo derivado. ¿Cuánto es Sí. la derivada de abajo? La de abajo que tiene x más 2i. ¿Sí? 1 más 2. No, casi. Y prima. Y'. Eso es lo que no se le puede olvidar. Ya. Dividido en el de abajo al cuadrado. Ahí está. Entonces, tendríamos que empezar a arreglar esto. Ya no lo voy a hacer porque nos vamos a demorar mucho rato. Más Usted largo. sabe, porque aquí multiplicamos el primero por el segundo, etcétera. Sí. Acá igual, Sí. lo ordenamos lo más posible. Finalmente, la segunda derivada le van a quedar términos y por aquí van a quedar algunos con y', Mm. que son los que están ahí. Y acá, esos términos habría que cambiarlos por la expresión que encontramos en la primera derivada, que fue lo que hicimos delante. Solo que Ya. delante derivamos 2 veces. Aquí derivamos una vez y ordenamos. Pero siempre tienen que recordar eso. Cada vez que deriven, va a ir apareciendo un y'. Y ese y' lo reemplazamos por el que encontramos en el paso anterior. Ya, volvemos ahora. ¿Vieron un ejercicio de esto o no? Eso lo hicimos en clase con el profesor, pero Ya. bien poco lo entendí. Es que aquí también hay derivada implícita, Ya. porque
se entiende, dice si S es constante, entonces es un número. Aquí dice, de R en DH, ¿ve? Significa que el radio depende de la altura. Es lo mismo que le digo yo aquí, el Y depende del X. Eso es derivada implícita. Así que ahora lo debería entender mejor. Tenemos que la fórmula es 2πr cuadrado, que esto representa, como es un cilindro, es como un tarro de salmón. Sí. Ese 2πr cuadrado sería la tapa de arriba y la tapa de abajo. ¿Ya? Más 2πrh, eso representa toda la parte donde va la etiqueta. Todo ese contorno que si usted lo corta la etiqueta y la abre, queda como un rectángulo. ¿Ya? Ahí está. Entonces nos piden encontrar dr en dh. ¿Ya? Significa que el radio depende de la altura. O lo mismo de delante, que el y depende del x. Entonces, como el radio depende, cada vez que derivemos el r, va a aparecer un r'. ¿Ya? Con la misma lógica de delante. Cada vez que derivamos el y aparecía un i', cada vez que derivemos el r, aparece un r'. Dice que esta área es constante. Significa que esa s no es una variable, es un número. Y lo trabajamos como un número. Entonces, vamos a buscar la primera derivada. ¿Cuánto sería la derivada de s? ¿De ese? ¿Uno? Cero, pues porque s es un número. Ah, una constante, ya, cero. Constante, número. Ya, Ya. veamos acá. Esto es número, 2π. Entonces, ¿cuánto es la derivada de eso? Entonces, El 2 sale multiplicando, sería 4πr. Esa sería la derivada tradicional, ¿cierto? ya. Pero hay que agregarle el r', porque el r depende de h. Mm, Piense que es una x. Entonces, el pi es un número, no lo vayan a tomar como una incógnita. mm, Entonces, recuerden que el exponente sale multiplicando. Más, aquí hay dos variables multiplicándose, el r con el h. Entonces voy a colocar por ahí para que apliquemos la regla del producto. La derivada del primero. El primero sería 2πr y el segundo va a ser h. La derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada de 2πr? No sé, que no, nunca he visto el pi. Es un número. Es un número. Pi es un número, 3,14 aproximadamente. Es un número. Funciona ¿Ya? igual que un número. La derivada de 2πr sería 2pi. El número que acompaña a la letra. Ya. De ahora Entonces, no, ¿qué es? pero como el radio depende de la altura, r'. Ya. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Y cuánto es la derivada del segundo? ¿Cuánto es la derivada de h? Uno. 1. Aquí no colocamos h' porque el h es independiente, solamente al dependiente. Ya. Y ahí está la derivada. Luego, este dr en dh es lo mismo que aquí pusimos r'. Ya. Es lo mismo. Entonces, factorizamos por r', nos quedaría 4πr más 2πh, estos dos. Este no tiene R', entonces este lo tomamos y lo pasamos al otro lado negativo. Ah, no, ah, no, no tiene error, claro. No tiene R'. Y ahora esto que está multiplicando, divide. Ahí está. De hecho, lo que podrían hacer es factorizar arriba y abajo por 2pi. Mm, ¿Sí? Entonces el R' final les va a quedar, podemos eliminar 2pi arriba y 2pi abajo. Entonces va a quedar menos R arriba y abajo va a quedar 2R más
H. Ese sería el resultado final. Sí. Consulta. Entonces yo lo, a ver, eso lo hice, no me acuerdo. Consulta, consulta. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, sí. Traten de ver la lógica, ¿ya? Insisto, la lógica es derivar como usted sabe derivar siempre. Solo que como una variable depende de la otra, la dependiente hay que agregarle ese i', o en este caso r', pero las técnicas que ya deberíamos conocer. Claro que yo lo hice, pero con H'. Y me quedó menos 4R menos S más 2 pi R cuadrado. Dividido por prima R cuadrado. ¿Por qué con h'? Así lo hice. Pensando que era por H el que había que ser. Porque como Ah, dice dividido por DH, pensé que era por H. no, pues esto significa que el radio, derivar el radio con respecto a la altura, Ya, significa que el radio depende de la altura. ya, Esa es la interpretación. ya. Por ejemplo, cuando uno dice la velocidad de un auto o la rapidez, ¿Mm? dice 100 kilómetros por hora. Significa que los kilómetros que avanza depende de la cantidad de horas. 100 kilómetros cada una hora. ¿Ve? El que va abajo en la fracción es el que no depende. Y el de arriba es el que depende. Ya. Y de arriba que mando. ¿Qué más? Uno más difícil, ¿o no? ¿Cuál encuentro más difícil? Es que son de materias diferentes, po. Sí, Por sí. ejemplo, aquí el 12 es todo otro tema. Ya, el 11 es similar. Entonces, como ustedes han visto derivada implícita, ¿Mm? yo este de aquí no lo encuentro muy, muy similar. Así que vamos a ver el 11. El 11. La aplicación de la derivada siempre ve tasa de cambio, rapidez con lo que va cambiando algo. Ya. Por ejemplo, ustedes ya deberían haber conversado de la elasticidad de la demanda. ¿Ha escuchado ese concepto? No. Ya deberían verlo pronto en la materia. Ya. Tiene que ver con qué tan movible, cómo Claro. varía en la función de la demanda. Ya, dice que hay un depósito cilíndrico. Entonces, de preferencia siempre realicemos los dibujos Ya. cuando nos piden. Voy a hacer el dibujo Ya. con el enunciado y enseguida dejo compartir la pantalla. Tiene 6 pies de radio Sí. A razón de. y está entrando líquido a razón de 8 pies cúbicos por minuto. ¿A qué ritmo está subiendo el nivel? Ya. Entonces, ese 8 pies cúbicos por minuto representa Ya. el volumen que se está llenando. Entonces, aquí imaginen ustedes que tienen un vaso que le están echando agua. Entonces, claro, le están echando un cierto chorro de agua, pero el vaso, dependiendo del tamaño del vaso, va a subir más rápido si es muy delgado, como una caña, o va a subir más lento si es un vaso más gordo, porque hay mayor superficie que llenar con agua. Entonces, hay que interpretar siempre en el enunciado cuál es la fórmula que vamos a trabajar. En el anterior nos hablaba del área del cilindro. Aquí, como le estamos echando agua, es el volumen.
¿Cuál es la fórmula del volumen del cilindro? ¿Se lo saben? No, profesor. Ya. El cilindro es, imagínense cuando usted va a comprar mortadela al supermercado. Entonces ¿Ya? el cilindro es redondo. Sí. Entonces el volumen, siempre de estas cosas que son como rectas, como las cajas de cereales o como los trozos de mortadela, siempre ¿Mm? son área de la base por altura. Es como decir, una lámina de mortadela por la cantidad de mortadelas que compra. Ya. El área de la base, en este caso, como es un círculo, eso tienen que sabérselo. Pi por r cuadrado. Ese es el área del círculo. Por la altura. Por h. Luego, lo que tenemos que ver es cómo va variando la altura, ¿cierto? ¿Mm? A ver, ¿cómo está el enunciado? Entonces, el radio es 6, Ya. ¿cierto? Porque en el ejercicio no está diciendo. Entonces lo reemplazamos y quedaría pi por r cuadrado. El r es 6. 6 por 6, 36. Sí. 36 pi h. Ahí solamente reemplacé el r cuadrado por 6. Ya. Y generalmente cuando hay número y letra, o sea, cuando está el pi junto con números, se coloca al revés. 36 pi en lugar de colocar pi 36. Ya. Pero recuerden que el pi funciona y es un número, no es una incógnita. Entonces, esta información nos está dando razón de cambio. Pies cúbicos significa volumen. A ver. Entonces aquí tendríamos que derivar con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál depende de cuál? La derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser igual a 36 pi derivada de la altura con respecto al tiempo. Eso es lo que le demostraba adelante, ¿Mm? que el, a ver, como el y depende del x, ¿cierto? Acuérdense el ejercicio que le decía antes. Entonces derivo el y tiene que aparecer el y', Sí. ¿cierto? Entonces aquí la derivada del volumen sería, no estaba nomás la derivada del volumen, la Ya. variación del volumen. La variación del volumen con respecto al tiempo es la variación de la altura con respecto al tiempo. No hay que aplicarle nada más porque no está elevado a 2, no está en raíz ni nada. Ya. Entonces, ¿cuánto es la variación del volumen con respecto al tiempo? Ahí está, es 8 pies cúbicos, ese número que está arriba. 8, ahí la unidad de medida que tenga. Y luego, para despejar la variación de la altura, el 36 pi que está multiplicando, divide. Y aquí al simplificar, podemos simplificar por 4 y quedaría que la variación de la altura con respecto al tiempo es de 2 dividido en 9 pi. Y como es altura, esto sería pies. Pies por minuto. Entonces, eso aproximadamente 2 partido en 27. Es muy chiquitito. Significa que va variando lento. Si ustedes hacen esa división, 2 dividido en 27 aproximadamente, ¿cuánto da eso? Da 0,070. 0,1.
Sí. Eso. Entonces significa que sube 0,070 y tantos pies por minuto. ¿Por qué? Porque el radio es grande. El radio son 6 pies. Entonces es un cilindro bastante grande. Entonces al echarle agua, se demora en que vaya subiendo. ¿Qué es lo importante acá? Que ustedes asocien la fórmula. Dependiendo de lo que el ejercicio diga, la fórmula que van a utilizar. Aquí lo que pasó, aquí lo que pasó fue que ninguno dependía, aquí el volumen no dependía tanto de la altura, sino que el volumen y la altura dependen del tiempo, ¿ya? Dependiendo de cuánto tiempo le esté echando agua, el volumen va a aumentar y la altura también va a aumentar. No es que el volumen dependa de la altura directamente. No sé si me entienden esa idea. ¿Sí? Por eso que al derivar, aquí derivamos a este lado apareció y apareció este lado también. Porque los dos dependen de una tercera variable que es el tiempo. ¿Se acuerdan Sí. que cuando derivamos la y con respecto a la x, solo el y aparece y', pero el x no aparece x', Sí. porque ahí depende una de la otra. Pero aquí el volumen y la altura, ambas dependen del tiempo. Por eso que aquí al lado puse derivado con respecto al tiempo. Eso. Entonces la respuesta sería 2 y 36 o no? O... 2 sobre 9 pi. O lo que usted dijo, 0, Ah, ya. sí. Porque 9 pi es 9 por 3,14, que eso es como cerca de 28. Entonces 2 dividido en 28. Esa es la respuesta. Pies por minuto. Ya veamos el 13 ahora. Nuevamente un estanque con forma de cilindro. Así que de preferencia dibujamos el cilindro para ver bien los datos. Dice que tiene una capacidad de 600 litros, 600 galones de agua. Eso es el Sí. volumen total. 600 galones. Si para vaciarlo se demora 60 minutos después de abrir el desagüe en su parte inferior. 60 minutos para vaciarlo. Suponga que el desagüe se abre en el tiempo t igual 0, o sea, del momento que abro la llave, y que el volumen del agua restante va a estar dada por la siguiente fórmula. Entonces, el volumen de lo que va quedando, fíjense que ahí aparece que el volumen depende del tiempo, por eso que es B de t, porque dependiendo de cuántos segundos pasen desde que abrí la llave, va a ser lo que va quedando, ¿ya? No el aire, sino porque ahí se producen dos volúmenes, el volumen del agua que va quedando o lo que se está acabando. Aquí es lo que va quedando de agua. 600 menos, fíjense que ese 600 es la cantidad inicial, menos 20t más un sexto t cuadrado galones. Esa es la cantidad que va quedando. La razón instantánea, eso tiene que ver con la derivada. ¿Ya? Entonces, cuando el agua va saliendo, esa fórmula es la que indica. Entonces aquí tenemos que ver la razón instantánea con respecto al tiempo. Entonces vamos a derivar con respecto al tiempo. D sobre dt.
Ya. Entonces, la variación del volumen con respecto al tiempo va a ser la variación de esta expresión con respecto al tiempo. Luego, esta derivada sería, la derivada de 600 es 0, la de menos 20t sería menos 20, Sí. ¿cierto? ¿Mm? Aquí no le agregamos un t' porque la variable es la misma con la que estamos derivando. ¿Ven? Aquí estamos variable t y estamos derivando con respecto a t. Más, ¿cuánto es la derivada de un sexto t cuadrado? Sale el 2, entonces ¿Mm? nos quedaría 2 sextos, que es lo mismo que un tercio, t elevado a 1. Esa es la variación del volumen con respecto al tiempo. Y ahí termina. No, ahí encontramos la variación Ah, instantánea. ya. Esta es la Ahora variación. tenemos que responder las preguntas. Entonces, porque aquí, si ustedes se dan cuenta en este ejercicio, dependiendo del valor de t, por ejemplo, cuando t es 0, ¿Ya? es menos 20, ¿cierto? ¿Mm? Eso da menos 20. ¿Mm? Significa que supongamos que están saliendo 20 litros, por decirle algo. Pero si después t toma el valor de 3, aquí me quedaría un 1. Entonces me quedaría menos 19. Significa que mientras más va pasando el tiempo, va botando menos agua. O sea, la velocidad con la que va saliendo es menor. Eso tiene sentido porque como el agua es un tiesto muy grande, entonces la misma agua ejerce fuerza, ejerce presión hacia abajo y va saliendo rápido. Pero cuando ya va quedando menos, hay menos presión, entonces va saliendo. Es como cuando usted corta la llave de la manguera, Sí. cuando va a estar regando el patio. Sale el agua fuerte, corta la llave y de a poquito empieza a bajar. Y al final como que gotea un poquito y después se corta, Mm. ¿cierto? Sí. Es el efecto que se produce aquí. Entonces, en el tiempo cero, la velocidad es de menos 20. Nos piden en el t 15 minutos y en el t 45 minutos. Sí. La variación del volumen con respecto al tiempo en el tiempo 15 sería menos 20 más 15 partido en 3. Porque quedaría 15 aquí, se simplifica, ¿Mm? eso es 5, así que va a dar menos 15. Luego, la variación del volumen con respecto al tiempo, en el tiempo 45, sería menos 20 más 45 dividido en 3. Eso da 15 la simplificación ¿Mm? y al sumar daría menos 5. ¿Ven? A medida que pasa más el tiempo, a medida que pasa más el tiempo, el flujo, por así decirlo, porque la variación del volumen con respecto al tiempo, o sea, el ritmo, cómo va cambiando el volumen, es más lento, hasta llegar a un punto en el cual sería cero cuando ya se acaba el agua. El ejercicio decía que se demoraba 60 minutos en vaciarse, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo reemplazo el 60 acá, me quedaría 60 dividido en 3, que es 20. Y 20 menos 20 me da cero. ¿Ven? Entonces, ahí no habría variación de volumen, porque ya se acabó, po. Sí. Se acabó todo el agua en los 60 minutos. Ya no hay variación de volumen. ¿Se entendió la idea? Sí, sí. Hay una letra C, profesor. Sí, dice también, la razón promedio con la que el agua fluye fuera del estanque durante la media hora que va entre los 15 y los 45. El promedio. Ahí está la respuesta, po. ¿Ves? El 30. 15, el menos 15 y el menos 5. ¿Mm? Cuando hablamos de la variación promedio, es sacar un promedio. ¿Mm? Un promedio entre el 15 y el 45. De Como 20. uno era menos 15 y el otro era menos 5, el promedio entre esos dos es menos 10. Mm. Entonces, a ver, aquí está el tema. Cuando nosotros somos más pequeñitos, por ejemplo, en el colegio, a veces aprendemos variación promedio. Entonces vemos dos puntos, que es lo que nos preguntaba la alternativa C.
vemos qué pasó en este punto, qué pasó en este punto y lo promediamos. Ahora con la materia de universidad, con las derivadas, nosotros tenemos la tasa de cambio instantánea. En cada momento, en cada segundo, en cada milésima de segundo. Porque como tenemos la función, aquí al valor de t nosotros le podemos colocar con cualquier decimal. Ya no es necesario sacar solamente un promedio. Claro. Consulta. ¿No? ¿No, Ya. profesor? ¿Que no? Perfecto. El 14 también lo vamos a ver porque es en materia Bien. clásica de derivada. Sí. ¿Lo vieron? ¿No? Ya, tenemos que un O cuerpo sea, se mueve por claro, sí, este ejercicio lo explicó el profesor, pero no entendí no entendí mucho. f de t, que es igual a t elevado a 3, menos 9t cuadrado, más 24t. Ya. Entonces, nos pide ver cuándo es creciente o decreciente. Claro. Y eso es justamente una de las aplicaciones de la derivada. Entonces, en otras palabras, para saber cuándo es creciente o decreciente, analizamos la derivada, Ya. sabiendo que la derivada igual a cero, o sea, calculamos la derivada de una función, la hacemos igual a cero, encontramos qué valores de la variable produce que sea igual a cero. Recuerden cuando factorizábamos, cuando resolvíamos las cuadráticas. Cuando resolvemos cualquiera de esas ecuaciones igual a cero, la derivada igual a cero significa que estamos en un punto o en la punta del cerro o en la parte de más abajo. Ya. Entonces, nuestra función puede ir teniendo curvas, ¿ya? Independiente de la cantidad de curvas. Estos puntos máximos acá arriba y estos puntos mínimos acá abajo, todos estos los encontramos con la derivada igual a cero. Ya. Ahora, si la derivada en un punto, por ejemplo, yo quiero evaluar aquí, la derivada, yo reemplazo el valor x de esa parte y debería dar positiva. Una derivada positiva significa que vamos subiendo. Sí. Una derivada negativa significa que vamos bajando. ¿Ya? Ya. Entonces, este ejercicio que está aquí, esta fórmula, podría representar, por ejemplo, el vuelo de una mosca. Supongamos que la mosca va volando. Ya. Entonces, de hecho, ay, justo lo cerré. Voy a mostrarles, esto es muy importante, chicas, que tengan en su computador instalado el GeoGebra. El GeoGebra es gratis. Y que GeoGebra. vayan GeoGebra. Ahora voy a compartir la pantalla. Esta aplicación es gratis, usted entra a la página de GeoGebra, pero le permite graficar. Entonces, es muy importante que para las derivadas ustedes vayan viendo los gráficos. Y esto aquí abajo tiene la opción de escribir, donde dice entrada, yo voy a escribir esa función, t elevado a 3, entonces vean cómo lo voy escribiendo. Ah, perdón, tiene que ser con x y con y. Y es igual x elevado a 3 menos 9 x cuadrado más 24 x. Entonces ahora le voy a quitar un poquito de zoom. Ahí está, ¿la alcanzan a ver? Sí. Entonces, si yo ahora le doy zoom, porque la parte interesante de analizar se produce aquí, donde está esta ida y vuelta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros vamos a sacar la derivada y vamos a encontrar que este punto, que es el x2, y este punto, que es el x4, nos va a dar derivada igual a cero, porque justo es donde se produce una recta tangente, una recta horizontal. Ahí, ahí. Si nosotros vemos este tramo de acá, la recta va para arriba. Sí.
significa para arriba cuando la leemos de izquierda a derecha, ¿ya? Eso es una derivada positiva. Aquí va subiendo, pero acá va bajando. Entonces aquí vamos a tener derivada negativa y después vamos a tener acá de nuevo derivada positiva. ¿Ya? Derivada positiva subiendo, derivada 0, derivada negativa, derivada 0, derivada positiva. ¿Se entendió eso? Sí. Calculemos ahora. ¿Cuánto sería f' de t? Sería 3t cuadrado, la del primero, menos 18t Sí. más 24. Ahí está. Lo hacemos igual a 0 para encontrar los puntos máximos o mínimos. Entonces, aquí está, igualamos a 0. Y lo resolvemos como las ecuaciones cuadráticas que hemos resuelto siempre. Ya. Como todos son múltiplos de 3, puedo dividir en 3 todo. Entonces va a quedar t cuadrado menos 6t más 8. ¿Se podrá factorizar dos números que multiplicados den 8 y que sumados den 6? Sí. Sí. ¿Cuál es la combinación? 4 por 2. Y los dos negativos. Sí. Menos 4 y menos 2. Así la multiplicación nos da positivo 8 y así la suma nos da 6 negativos. Entonces, por propiedad fundamental del álgebra, dos cosas que multiplicadas nos den 0, y aquí el paso maestro podemos separar que el primero de ellos es 0 o el segundo de ellos es 0. Del primero despejamos que t vale 4, el que le había mencionado delante, y el segundo destacamos que t vale 2. Sí. ¿Ven? Ahí están los dos puntos críticos que les mencioné. Entonces, eso es lo primero que deben hacer ustedes. Derivar y luego igualar a 0. Ahí está, el 4, derivada igual a 0, porque es un punto mínimo, y el t igual a, o sea, el x igual a 2, aquí está el máximo, también derivada igual a 0. Luego, significa que en nuestro gráfico se produce una especie de corte. En el 4, aquí está el eje x, y, se producen unos puntos de corte en el 2 y en el 4. Entonces, no sé por dónde va la gráfica. No me pidieron graficar. Solo me pidieron saber si era creciente o decreciente, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces nos damos un valor cualquiera que esté en el intervalo y lo reemplazamos en la derivada. Recuerden que la derivada es esta. Entonces, un valor cualquiera del 2 para allá, busco el más fácil, el 0, ¿cierto? Reemplazamos el 0 y se me hace 0 aquí, se me hace 0 acá y me queda 24. Entonces, f' de 0 es 24. Lo importante es saber el signo positivo, ¿cierto? Sí. Entonces significa que va subiendo. O sea, es creciente. Luego, en el punto 2, tiene un punto, por lo tanto, el 2 sería un máximo, porque va creciendo. Y luego, si nos damos un valor entre el 2 y el 4, el 3, por ejemplo, y reemplazamos cuánto es f' de 3, sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 27 y 24 son 51. Y acá sería 18 por 3, sería 54. 51 menos 54 nos da menos 3. Ustedes después lo comprueban con calculadora. Pero menos 3, lo importante es el signo. Negativo, bajando. O sea, en el intervalo del 2 al 4 la función es decreciente. Luego vemos del 4 en adelante qué pasa. Por ejemplo, f de... Voy a hacer el 10 porque es más fácil multiplicar. F' de 10. Aquí sería 100, serían 300. 324 menos 180. Algo positivo. Ustedes pueden después afinarlo con calculadora. Lo importante es el signo positivo.
Entonces, conclusión, del menos infinito al 2, la función es creciente, por lo tanto en el 2 tiene un máximo, del 2 al 4 es decreciente, en el 4 tiene un mínimo, y del 4 al infinito es creciente. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces, la A cuando es creciente o decreciente. Es creciente. La respuesta de la A. ¿Cuándo es creciente o decreciente? Lo que le acabo de decir. ¿Sí? Ah, la función. Claro, que pregunta la A y la B. Cuando Ya, es creciente o decreciente. eso. Hay que derivar. Para ver si es creciente o decreciente, hay que derivar. Ya. Entonces, en la letra, esto es para la función. Para analizar la función, la derivamos y con la derivada vemos la función. Entonces, si después en la letra B me pregunta cuándo la derivada es creciente o decreciente, tendríamos que tomar la derivada y volver a derivarla. Y analizar de forma similar a como lo hicimos. Ahora, esta derivada sería como la nueva función. Entonces, esa derivada la derivamos una vez más y con la segunda derivada vemos dónde crece y decrece la primera derivada. Y con la primera derivada vemos dónde crece y decrece la función. Ya. Insisto, esto de aquí nos da una forma de la gráfica, pero no nos dice dónde están los puntos, ¿ya? No. Ahora, recuerden, si ustedes quieren graficar, tienen que reemplazar en la función original, acá arriba. Si ustedes quieren encontrar la velocidad de cambio, tienen que reemplazar en la derivada. Ya. Porque esto podría haber sido el ejercicio, como les digo, como les decía antes, podría haber sido, ya, la función f representa el camino que está siguiendo una mosca en el mantel o en la cortina, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde está la mosca al cabo de 3 minutos? Usted toma el x3, lo reemplaza, pero lo reemplaza en la f, porque el f me está mostrando dónde está. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la velocidad que lleva la mosca en tal parte, en el tiempo 3? Usted lo toma y lo reemplaza en la derivada, ¿ya? Entonces, si queremos graficar, no tenemos que reemplazar la derivada. Aquí vemos la velocidad o el cambio de la función. Si queremos ver dónde está la función, reemplazamos en f. Por ejemplo, con esto termino. Reemplazo f de 2. F de 2 me daría 8 aquí menos 36 más 48. Eso al final es 20. Entonces significa que en el 2 está a la altura del 20. Y de ahí puedo trazar un poquito la curva. Y después veo hasta dónde baja, reemplazo en el 4 y ahí veo hasta dónde llega y ahí después para arriba. Ese podría ser una buena estrategia para graficar. ¿Dudas? Practicar nomás, profesor. Harto Depende de ánimo. la materia. Sí, Es que uno, cada vez que hacemos el ejercicio, van como entendiendo. Yo entendí la fórmula que el profesor la acabo de entender ayer nomás. Así que practicar nomás. pero yo le dije la semana pasada que tenían que buscar el formulario. Sí, es que si no, si el profesor la dio, pero no la entendía, porque hay mucho D, partido de X, C, qué sé yo, más B, mucha cosa, pero no lo entendía. Y ayer una niña me Sí. explicó y me lo hizo más fácil, lo entendí. Es que este ramo es un poquito más complejo, porque ven Sí, derivadas y derivadas en varias variables simultáneamente. Generalmente sí, los cursos de cálculo, el cálculo 1, ven derivadas solo en una variable, pero ustedes ven en una y en varias en simultáneo. sí, Y ahí hay una diferencia. sí. Ya pues, que estén muy bien. Muy agradecida, profesor, por su tiempo, gracias.